¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Entre Empresarios. Luis Octavio Valtierra, quien los saluda y por supuesto agradece nuevamente el favor de su sintonía en este espacio, en Heraldo Media Group, en todas las redes de Garrido Licona y por supuesto mi querido Salvador Garrido Márquez en Canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión. ¿Cómo te va? Muy bien, mi querido Luis Octavio Valtierra, aquí ya listo para esta nueva emisión de Entre Empresarios, aquí por este gran canal. Y pues contando los días de enero y avanzando, mi querido Octavio. Y contando. Enero de por sí sabemos que se hace prolongado, se vuelve prolongado. Por no decirlo de otra manera, se estira el mes, pareciera. La cuesta de enero, etc, etc. Así que esto de contar y contar y contar nos viene al dedo el día de hoy, mi querido Salvatore, porque de alguna manera nuestros invitados tienen algo que ver con el concepto, mucho más profundo y con mucho mayor entendimiento y sobre todo con una profesión que acá personajes como mi querido Salvador y nuestros entrevistados del día de hoy vanaglorian todos los días, todos los años, a toda hora. La verdad es que no se puede vivir sin nosotros. ¿Qué te puedo decir? Bueno, y para efectos de conocer un poco más de nuestros invitados, ¿qué va a pasar, mi querido Salvatore? Pues vamos a programar la siguiente cápsula ahora. El día de hoy, entre empresarios, nos acompaña Rosalía Ortega, presidenta electa del Colegio de Contadores Públicos de México, así como Adolfo Ramírez, actual presidente de la misma institución. Rosalía es contadora pública por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con una maestría en administración. Además, está certificada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Cuenta con más de 25 años de experiencia y desde 2013 participa activamente en el Colegio de Contadores Públicos de México, desempeñando cargos como vicepresidenta de gobierno e integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal. Por su parte, Adolfo Ramírez es contador público por la Universidad La Salle y maestro en Dirección de Proyectos por la Universidad Tecnológica de México. Tiene más de 40 años de experiencia especializándose en la industria manufacturera y automotriz. Está certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y desde 2024 es presidente del Colegio de Contadores Públicos de México. Acompáñanos a conocer a nuestros invitados. Bien, queridos y queridas, ya lo vieron, Rosalía Ortega y Adolfo Ramírez están el día de hoy con nosotros entre empresarios. Rosalía, qué gusto. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. Adolfo, gusto verte nuevamente. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, por favor, es tu casa. Gracias por el tiempo que nos dedican. Sabemos que su agenda es sumamente ocupada. Un poco. Y desplazarse en la Ciudad de México también lo es un reto y el hecho de que estén aquí, a pesar de, nos honra mucho. Muchas gracias. En este caso, Adolfo, pues ya estuviste aquí hace un par de años, estuviste con Juan Manuel Puebla precisamente en una transición muy similar a la que vamos a platicar hoy. En ese entonces tú como presidente entrante, Juan Manuel como el que estaba cediendo la posición y ahora estás cediendo tú la batuta a Rosalía y bueno, dejando también la presidencia del colegio, ¿cierto? Definitivamente, la verdad es que se pasa rápido el tiempo. Muy rápido. Cuando las cosas se hacen con gusto, con entusiasmo, y qué bien conoces a Juan Manuel, pero ahora sí que lo ubican muy bien. Pero la verdad es que estos 2 años, lo que hemos presentado dentro del colegio, son una sinergia no solamente de continuidad, porque es muy importante tener una continuidad dentro de nuestro plan estratégico que tenemos en el Colegio de Contadores Públicos de México, pero también con un toque específico de innovación. Un toque específico de innovación marcado por instalaciones renovadas, instalaciones que ahora sí que las remozamos precisamente para 2 cosas. Uno es para asegurar la calidad de nuestra actualización continua que damos a nuestras asociadas y a nuestros asociados. Y la otra parte es la parte tecnológica. La parte tecnológica que es muy importante para tener espacios adecuados para transmisión, para audio, para video y que realmente esté contemplando situaciones actuales como la inteligencia artificial, que es algo muy importante y que en todos nuestros asociados, asociadas, precisamente están muy involucrados con ello. En el capítulo anterior iba a decir, sí, se vale, en el capítulo anterior justo parte de lo que platicábamos era temas de innovación, pero también traían un proyecto sumamente ambicioso sobre ser atractivo o volver atractivo el colegio
para los contadores potenciales, los que estaban por egresar, que estaban ya estudiando la carrera, pero además hacer que la carrera rejuveneciera, se volviera apetitosa nuevamente, darle un enfoque al discurso del contador, ya no visualizarlo como el bookkeeper, dice mi querido Salvador, esta persona que meramente se dedica a cargo y abono, sino empoderarlo con una figura mucho más estratégica dentro de las corporaciones, ya sea propias o de un tercero. ¿Cómo ha ido ese reto, mi querido Adolfo? Pues qué te digo, la verdad fue a pie batiente y es algo que precisamente dejamos en continuidad con Rosalía. Déjeme decirle, Rosalía fue mi vicepresidente de gobierno, o sea, no está ajena a todo lo que está llevando a cabo esto, pero nuevamente el tema de continuidad. Totalmente, pero tocando el punto precisamente el que tú mencionas, sí, efectivamente llevamos a cabo dos grandes iniciativas. Primero es ir a las universidades, estar en el sitio de las universidades para que platicáramos con los jóvenes, vieran cuáles son nuestras nuevas estaciones, qué es lo que se enfrentan en el mercado, como las situaciones de ciberseguridad, de cuestiones de inteligencia artificial, las cuestiones ahora de PLD, que tanto están dentro de lavado de dinero y anticorrupción. Y algo también muy específico fue, una vez que estábamos en ellos, ideamos un programa para incorporarlos dentro del Colegio de Contadores Públicos de México en forma gratuita. Wow. En forma gratuita, como miembros, con todos los derechos que tiene cualquier asociada y asociado dentro del colegio, pero con un toque en específico. Lo único es que no tienen voto, pero con el toque que los siguientes 2 años los arropamos precisamente para que estén con nosotros y tengamos cuotas diferenciadas y además apoyos a nuestras comisiones. Logramos 1,000 estudiantes dentro de esta iniciativa. Maravilla. Sí. Fíjate que en esta iniciativa, y esto frecuentemente me lo preguntan, y sí me gustaría que ustedes también me ayudaran con las respuestas que realmente hemos venido dando al respecto. Me preguntan los chavos sobre todo, ¿por qué estudiar contaduría? ¿Cuál es el atractivo de la carrera? Mira, yo creo que es verdaderamente importante, sí, como decían, dejar de lado esta idea de que el contador solo está con los libros, cuadrado, etcétera. Me parece que la evolución ha sido hacia los negocios. O sea, hoy el contador se ha vuelto un aliado de cualquier persona empresaria, con negocio, no importa el tamaño, ¿no? Porque al final, cuando ponemos un negocio, cuando tenemos una empresa, cuando estamos en el medio empresarial, hay que pagar impuestos, hay que llevar una contabilidad, hay que necesitar una asesoría, y mucho de lo que ha pasado con la carrera de nosotros como contadoras es eso. Como contadores es eso. Nos hemos vuelto asesores, nos hemos vuelto acompañantes ya, más que el que lleva el libro, porque eso lo hace ya hoy una computadora, un sistema, el famosísimo CFDI, ¿no? Que a todos les causa dolor de cabeza. Ahí está ya de entrada. Pero ahora nosotros, nuestra figura se ha vuelto más de una compañía necesaria, ¿no? para poder sobrevivir en los negocios. Fíjense que curiosamente, pues en este espacio llevamos en el nombre la premisa entre empresarios. Es recurrente que muchos de nuestros invitados, hoy empresarios o emprendedores, no solo mexicanos, sino de otras latitudes, curiosamente muchos de ellos tienen como formación la contaduría. Claro. Y un mensaje recurrente que nos han compartido es: pucha, pues es que para entender el negocio tienes que entender las tripas. O sea, si no entiendes las tripas, pues se te puede estar yendo dinero de la manera más simple, más sencilla, o de la más compleja. A lo mejor hablando ya en temas de impuestos, en alguna, alguna reforma, alguna oportunidad que puedas estar dejando pasar. Hoy que estamos en plena transición al 2026 en materia fiscal, de resoluciones misceláneas y tal, bueno, pues esa letra chica, al menos tener una idea, es lo que nos comparten, tener una idea te da mucha mayor perspectiva de tu negocio o del negocio en el que puedes estar participando de una manera más activa y más estratégica. ¿Cómo ven este enfoque? Definitivamente, déjame también, con este enfoque precisamente, lo hago un símil a cuando un músico lee una partitura, sabe hacer música
y hace obras maravillosas. El contador, cuando conoce cifras, sabe leer un estado financiero y sabe cómo están estas entrañas de estos estados financieros, sabe dar asesoría correcta a cualquier empresario. Eso es lo que es un contador. Si me preguntas, oye, tú contador, presidente del Colegio de Contadores Públicos de México, ¿cada cuánto haces tu declaración? Señores, yo no sé hacer mi declaración anual. Se los prometo que no me la sé. Dejé las cosas de impuestos, de auditoría, hace muchos años. Me dediqué a la consultoría. Y eso te abre el ámbito del contador público en una forma impresionante, donde cada vez vas a requerir mucho más al contador público. La inteligencia artificial está ahí y hay que utilizarla. Complementando. Para complementar los procesos que son repetitivos, cambiantes. Qué bueno que está la inteligencia artificial y qué bueno que está llevando a cabo. Vamos a eficientar. Pero la razón, la ideología, el cómo llevar a cabo las cosas dentro de un contador es única. Sobre este comentario, ahí tenemos una anécdota bueno, no una anécdota, un escrito de Andrés Oppenheimer, y te tiro el pase porque a ti te gusta particularmente mucho esa visión. Sí, pero ya viene una visión desde una perspectiva empresarial. Sí. Lo vieron en este momento desde una perspectiva como asesor y desde una perspectiva como profesionista. Yo creo que un contador realmente es un empresario. Si cambia el enfoque, se convierte en empresario. Y si tú como empresario tienes este conocimiento de la contaduría, que implica todas las ramas de la misma, implica temas financieros, temas fiscales, parte de algunos aspectos legales, temas relacionados con procesos, con cuestiones internas, con temas de lavado de dinero, etcétera. Bueno, prevención, claro. Prevención. Sí. Bueno, si tú conoces todo esto, te permite tener el conocimiento necesario para convertirte en un gran empresario. Porque si a eso le sumas el aspecto cualitativo del olfato del empresario, del que sabe hacer negocios, pues obviamente vuelves a un empresario muy completo. Entonces, el contador tiene esa posibilidad de convertirse en empresario con una base sólida de conocimientos que se complementa con lo que es el olfato de negocio y desde luego que puede explotar impresionantemente. Y si a eso dices, bueno, ok, me puedo convertir en asesor, ya sea estableciendo mi propia firma o mi propia práctica profesional, o me vuelvo en un especialista en donde ya me vuelvo técnico como los médicos y me vuelvo un especialista dependiendo de la rama que yo quiera desarrollar. Y ahí es donde ya te vuelves un poco más técnico y más profundo en el estudio y te conviertes en auditor, en fiscalista, en financiero o en temas de experto en materia de PLD. Hasta con una perspectiva desde la autoridad, del cumplimiento, ¿no? Cumplimiento, así es. O incluso yo ya conozco hoy en día con el tema de los FDIs, la tecnología, contadores que son analistas y que programan y que desarrollan aspectos relacionados con alta tecnología, inteligencia artificial. O sea, el mundo de la contaduría es muy amplio y te da las bases para poder sentar las bases de un negocio, desarrollar un negocio, crear una empresa y crecerla como negocio, o asesorar como parte de un negocio, o en su caso, incorporarte a una empresa y desde adentro asesorar y aportar al negocio dentro de la organización. Y la verdad es que es lejos de tener esa imagen cuadrada. Cada vez que me dicen contador cuadrado, bueno, a ver, me gustaría que vinieran a ver precisamente el tipo de situaciones que vemos. Y créeme que yo no me aburro un solo día de mi vida, porque afortunadamente me llueven situaciones que me tienen muy entretenido y sobre todo apasionado. Si te gusta el mundo de los negocios, si te gusta el mundo del arte o te gusta el mundo de la música u otra, no, pues obviamente la contaduría se vuelve aburrida. Pero en el ámbito de los negocios me parece que la carrera es muy noble y te da la posibilidad inclusive de poder iniciar con este proyecto desde que eres estudiante, incluso técnico, porque hay preparatorios que tienen la posibilidad de capacitarte técnicamente y comienzas ahí a trabajar
y obviamente cuando entras a la universidad. O sea, es muy, muy amplio el concepto. Y en este tema de Sálvese quien pueda, justo, Andrés Oppenheimer en este libro habla del mundo de la contaduría y cómo el contador se ha vuelto hoy un factor esencial en el mundo de los negocios. Incluso quitándole a otros grandes protagonistas, profesionistas, el foco y convirtiéndose en el punto esencial de los negocios. Y si vemos a empresarios como el señor Salinas, como Elías Ayub, Carlos Slim y todos los, incluso extranjeros, Jeff Bezos, Warren Buffett, todos hablan de la relevancia de conocer lo básico de la contaduría, conocer la interpretación de los estados financieros. Total. Ahora, también hay una realidad y que comparto completamente. La contabilidad y la contaduría, ¿no? Nuestra profesión se ha vuelto un poco como la medicina o mucho como la medicina. Totalmente. Y me voy a explicar. Su servidora, por ejemplo, yo me he dedicado durante los 25 años que tengo trabajando de manera profesional a la auditoría. Claro. Y yo me he especializado en auditoría únicamente, ¿no? Entonces nos ha pasado un poco como los médicos, ¿no? O sea, se han vuelto tan especializadas las ramas que hay oportunidad de que, oye, ¿te gusta algo en específico? Puedas tener perfectamente un trabajo de vida para siempre, ¿no? En cierta rama, ¿no? Y también es una realidad en que nosotros al final, sin importar si trabajo para una empresa, si pongo una firma, si trabajo incluso para una firma de las que existen en nuestro país, al final nosotros somos empresarios, ¿no? O debemos de vernos como empresarios. ¿Por qué? Pues al final yo tengo clientes que atender, a los que darles un servicio, a los que me generan ciertos gastos y que para poder sobrevivir en la firma habrá que tener utilidades, ¿no? Entonces, si yo no veo mi propia, mi propia empresa, ¿no? Si no veo yo mi propia firma como un negocio, bueno, pues está probablemente muy destinado al fracaso, ¿no? Y complementando un poco aquí, Adolfo, dentro de esta perspectiva del colegio, me llama mucho la atención. A mí permanentemente me llegan los comunicados del colegio, toda la capacitación que desarrollan semana tras semana. Veo que también en estos 2 años que no nos veíamos, le han invertido mucho a temas de capacitación técnica, que esa se entiende, o sea, esa viene implícita, pero también de soft skills. Total. Muchos soft skills. Platícanos un poco de esto, por favor. Fíjate que uno de los puntos, y eso lo aprendimos precisamente de los universitarios. Los universitarios en una ponencia, déjenme que me tocó estar dentro del auditorio de la Facultad de Comercio y Administración, me preguntaron, bueno, nosotros ya tenemos a nuestros grandes maestros, ya tenemos nuestro programa, pero ¿qué me recomiendas? ¿Qué me recomiendas como contador público? Y eso lo dijo un universitario de primer semestre. Y obviamente tienes que abocarte a todo lo que son las capacidades blandas, el soft skill, el cómo desarrollar tu liderazgo, el cómo desarrollarte como persona y además cómo tienes que estar generando esa parte de la sociedad, porque tú eres un contribuyente a la sociedad directamente con estar generando. Y de ahí nace toda la idea de dar esta actualización o capacitación, que es en forma gratuita, déjame decirles, porque de pláticas y reconocimientos a diferentes puntos de la mente, del punto de ánimo, de cómo desarrollar ciertas habilidades diferentes a las que no estás acostumbrado y que es mucho, muy importante. Hicimos pláticas mensuales en forma gratuita con una duración de 2 horas, precisamente para que pudiera la gente estar dentro de ello y estar ubicado. ¿Cuál fue el resultado? Que cada una de las sesiones, empezamos con la primera sesión y dijimos, híjole, esto no va a funcionar porque eran 200 personas nada más. Dices, bueno, 200 personas. Acabamos con un promedio de 850 personas. Wow. Precisamente por el interés y por la necesidad que hay que estar generando. No son temas psicológicos, no estamos llevando eso, pero sí son temas que desde el punto de vista de un contador tenemos que abrir los ojos e ir hacia adelante. Además con speakers renombrados. Yo por ahí me viene a la mente, bote pronto, Diego Rusarín estuvo por ahí con ustedes, Borbolla, el de imagen personal, Álvaro Borbolla. Gordoa.
Álvaro Borgoya Córdoba. es un amigo de la tele también. Sí. Es, bueno, no importa, no voy a hacer... Estuvo Álvaro Córdoba, inclusive estuvo Paola Rojas. Rojas. La verdad es que, y muchos independientes que no por no ser famosos, la verdad no son importantes. No, claro. Sino al contrario, creo que nos llenó la capacitación que estamos generando. Y la respuesta en este caso de los universitarios, o no solo de los universitarios, en general de la planilla del colegio, ¿cómo fue? La verdad fue muy exitosa, ellos están ávidos, ¿no? de no solo dejar el tema técnico, ¿no? Sino también decir, bueno, necesito más que el tema técnico. Necesito también la parte de economía, necesito saber, oye, de repente va uno con un cliente y me pregunta, ¿no? Y entonces necesito estar al día, ¿no? Entonces la verdad es que la respuesta fue muy favorable. Nos la siguen pidiendo, es algo que vamos a seguir repitiendo en el siguiente bienio porque pues han sido muy exitosas y la gente, nuestros asociados les gusta, ¿no? Porque es un complemento. Me parece que nosotros como contadores necesitamos tener un equilibrio, ¿no? O sea, no basta únicamente con sé leer los estados financieros, conozco de auditoría, ¿no? Conocer la ley de la ALA. Conozco la ley, ¿no? Pero sí hace falta también un equilibrio con otros temas que complementen esa especialidad en la que yo esté o esa parte de la contabilidad que yo esté desarrollando. Maravilla. Hay varias preguntas más aquí que vienen pegadas. No quisiera agotarlas en este bloque porque además ya por aquí nos avisaron que está cercano el cierre, pero las guardamos para el siguiente bloque. De manera general, ¿cómo nos resumirías, Adolfo, este reto que fue tomar las riendas durante estos 2 años? ¿Qué colegio dejas? ¿Qué experiencias te quedas? Brevemente. Mira, yo resumiría en tres palabras. Fue liderazgo, fue calidad y fue trabajo en equipo. Estos tres puntos es lo que marcamos el ir y el venir de este colegio. Dejamos un colegio que realmente, lo digo dejamos, porque como Rosy fue parte de mi consejo ejecutivo, pues la verdad es que trabajamos de mano en mano para tener este colegio precisamente actualizado, un colegio que sabe hacia dónde ir a la actualización continua dentro de nuestras asociadas y asociados, y algo muy importante, un colegio mucho más incluyente. Ok, que eso ya entiendo es parte también de la agenda que traen para el cambio de estafeta, de lo que ya platicaremos a fondo en el siguiente bloque. Brevemente, desde tu perspectiva, Rosalía, ¿cómo fue esta visión, digamos, side by side con Adolfo, y ahora que te tocará liderarlo? Yo creo que ha sido un bienio de mucha apertura, porque se hicieron cosas, ¿no? Que a lo mejor alguien diría, bueno, pero ¿cómo hicieron eso en el colegio, no? O sea, ¿cómo se atrevieron? Porque además, pues, suele pensarse, ¿no? Que los contadores somos siempre la corbata, muy propios, ¿no? La forma, etcétera. Entonces, me parece que ha habido una apertura a nuevas cosas, ¿no? Perder el miedo a hacer cosas, me parece que este bienio ha estado marcado por eso. Por atrevernos, ¿no? a hacer cosas diferentes, porque además lo están pidiendo los asociados y se está necesitando en el medio, ¿no? Entonces, y que además vi que le inyectaron mucho nuevamente a lo presencial. Sí, a lo presencial, entendiendo que el mundo virtual está, ¿no? Y creo que va a seguir estando, o sea, ese no lo vamos a poder quitar de la ecuación ya, me parece que llegó para quedarse, pero también hay una demanda en ciertos temas y en ciertos foros donde los asociados están pidiendo que haya presencia, ¿no? Y entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a analizar en cuáles no hay manera, se tiene que quedar virtual, pero en cuáles sí necesita haber presencia. Y también, no lo voy a negar, en el tema de la fiesta y el convivio y el estemos juntos, pues también se ha trabajado mucho porque también se necesita, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues perfecto time, mi querido Salvatore, queridos y queridas ahí en casa. Vamos a hacer la primera y única pausa del programa del día de hoy entre empresarios. ¿Dónde nos estás viendo? Pues nos estás viendo por Canal 8 de tu televisión, por Heraldo Media Group o por las redes de Garrido Licona. Así que vamos a hacer esta breve pausa y te esperamos de vuelta, querido, te esperamos de vuelta, querida, acá a Entre Empresarios. Ya volvemos.
Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Bienvenidos de vuelta Entre Empresarios. El día de hoy nos honra con su presencia, voy a empezar por las damas, Rosalía Ortega, quien tomará la presidencia del Colegio de Contadores Públicos de México, Adolfo Ramírez, el actual presidente, y que cederá esta estafeta a Rosalía ya mencionada. Salvador Garrido, Luis Octavio Valtierra, ustedes ya nos conocen. Dejamos pendiente, queridos, en el bloque anterior, hablar de esta transición, que si bien es un ejercicio de continuidad y que no solamente viene, en este caso contigo, Adolfo, sino también de Juan Manuel, vienen en un proyecto enseguidilla. ¿Qué retos, qué agenda, qué perspectiva, qué planes, qué esperamos? Acá hubo compromisos hace 2 años, que por lo que ya estuvimos platicando, veo que se cumplieron y con creces. El tema de inyectar con juventud al colegio se cumplió, el tema de innovación se cumplió, el tema de nuevas tecnologías sigue cumpliéndose, ese difícilmente para. ¿Cuál es la agenda de cara a los siguientes 2 años, mi querida Rosalía? Bueno, primero que nada, aquí hay un tema muy importante para nosotros en el colegio que tiene que ver con la inclusión, pero no la inclusión por llenar un número, ¿no? O por decir, tengo tantos, tantos de tantos y tantos de tantos, no, o sea, la intención, exacto, no es cuota, no, esa no es la intención. La intención para este bienio es tener los elementos y sentar las bases para aquel que quiera, que tenga la capacidad y que el deseo se pueda acercar al colegio y haya espacios para esas personas, espacios en comisiones de trabajo, ¿no? Espacios en los diferentes comités, espacios para subirse a un podcast que tenemos, para subirse a participar en la revista Veritas. Es decir, nosotros tenemos que crear perfectamente, de manera muy clara, el elemento para que la gente que son nuestros asociados tenga forma de acercarse, ¿no? Entonces, es un gran reto, ¿no? Porque habrá que quitar, pues, muchas barreras, muchos paradigmas, ¿no? Que hay por ahí en la profesión, ¿no? Entre los asociados, pero ese es principalmente uno de los principales retos, ¿no? ¿Qué tan cierto es que sí hay cierta, no quiero decirlo con esta palabra, más allá que la voy a repetir, machismo, pero cierta barrera en el gremio? ¿Cómo lo has visto y qué tanto se ha ido rompiendo ese paradigma? Mira, yo tengo la fortuna, creo yo, de ser me parece que de las pocas mujeres que no me ha tocado ni en lo profesional ni en el colegio encontrar ese machismo. Evidentemente, yo no hablo de que no suceda en el sentido de, sí, son pocas las mujeres que hay en el colegio, sí, es una realidad, pero es una realidad que sucede prácticamente en cualquiera de las profesiones, ¿no? O sea, no es exclusivo de nosotros como contadores, básicamente por el rol que ha jugado la mujer en la sociedad, ¿no? Es un rol compartido o un rol que no ha podido ser compartido, ¿no? Que ha tenido que irse hacia alguna parte y pues tener que dejar la profesión. Pero yo afortunadamente jamás me ha tocado
tocado ni para la firma en la que trabajo, ni en el colegio, enfrentarme a algún tipo de circunstancia que yo pueda decir, híjole, es que me tocó sufrir y batallar. Sin embargo, eso no significa que no suceda o que pueda suceder, ¿no? Y que no tengamos que estar atentos, sobre todo a esto que yo les decía, no solo mujeres, sino gente que acaba de salir de la universidad, sino estudiantes que puedan decir, yo me puedo acercar, ya hay la forma de llegar, hay la forma de entrar, hay la forma de estar, ¿no? Claro. Perdón, te quité la palabra. Fíjate que a mí algo que me llama la atención, en mi época de estudiante, o sea, hace mucho tiempo, la proporción, o sea, la proporción mujeres versus caballeros era mayoritaria de mujeres. Había más estudiantes mujeres que caballeros. Y me llamaba la atención esa situación. Y posteriormente con algunos amigos y he dado seguimiento, sigue esa proporción en donde hay muchas mujeres que estudian la carrera. De hecho, sigue al grado de que cédulas profesionales y confirmado por la Dirección General de Profesiones, el número de mujeres con cédula profesional cada año está por arriba del 60%. El 61%. 61% de mujeres. ¿Qué pasa? Lo que sucede es que conforme va avanzando ese número en el crecimiento, ya cuando hablamos de mandos medios, de incluso la alta dirección, ahí el número de mujeres se va haciendo más pequeño, ¿no? Sí se va reduciendo. Que es muy triste, ¿no? O sea, si estamos hablando que de los egresados el 61% son mujeres que ya tienen su cédula profesional, que ya tienen toda la capacidad y que solamente el 3% de las mujeres llegan a niveles de mando alto, realmente es algo muy triste. ¿Qué necesitamos hacer? Y por lo menos de la parte de vista del Colegio de Contadores Públicos de México, es precisamente darles las facilidades, darles el impulso necesario que requieren las mujeres para lograr estas situaciones. No quiere decir que los hombres no lo hagan, no quiere decir que los hombres tengan estas facilidades. Simplemente hay situaciones que debemos ser inteligentes, porque cada vez que una mujer toma una decisión, son decisiones mucho más directas, mucho más ávidas. Y qué mejor ahora que una mujer que esté con nosotros como presidente, ¿no? Claro, liderando Liderando, su liderazgo es definitivamente, y te digo, lo viví de cerca, su liderazgo es totalmente proactivo, directo y además muy eficiente. Liderazgo, pero además con ejemplo. Justo lo mencionabas recién, de tu práctica profesional, pues bueno, al final del día hoy te llevó hasta las puertas de la presidencia del colegio. Y es pues un claro ejemplo de éxito y que será inspiración para que este porcentaje incremente. Sí, sobre todo, la verdad es que es mucho el tema de pensar no solamente, bueno, en uno, sino en qué pasa con todas esas mujeres que están saliendo profesionistas, ¿no? Que están teniendo una cédula profesional, pues poder dejar el ejemplo y que además el colegio lo está fomentando, ¿no? En el sentido de decir, no hay una discriminación, no se está buscando que solo haya hombres presidentes, no, sino que se está buscando por parte del colegio que cualquiera que quiera tenga las oportunidades de llegar. Obviamente, como todo en la vida, hay reglas, hay bases, hay que seguir un protocolo, hay que seguir un estatuto, sí, porque habrá que tener disciplina y orden para no volvernos locos, ¿no? Pero sí que no hay una distinción en cuanto a quién tiene que ser, ¿no? Y la verdad es que además el poder ser un ejemplo, pues es muy agradable, ¿no? El poder decir, oigan, aquí estamos, ¿no? Se puede, ¿no? Hay la posibilidad, hay gente como Adolfo, hay gente como muchos de los expresidentes y de los compañeros en el comité y en las diferentes comisiones que dicen, no, o sea, a mí no me hace distinción trabajar con una mujer o un hombre, adelante, ¿no? No tiene mayor problema. Entonces, sí es muy importante y sí es verdaderamente agradable poder dar y dejar un granito de arena y poder sentar las bases y decir, miren, es posible, ¿no? No soy la primera mujer presidenta, tenemos ya una mujer presidenta. Justo. No soy la primera, sí la más joven. Eso sí, pero me va a reclamar la contadora Rosy Cruz. No, ya tuvimos una mujer presidente, tiene ya bastante tiempo, más de 10 años que ella fue presidenta. Y eso habla también pues de los cambios que está pidiendo la sociedad, ¿no? Pues el reclamo que hay, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Pero no, soy la segunda.
Fíjate que yo siento que definitivamente creo que vamos en ese camino. Sí. Hay un cambio de mentalidad, me parece, en la sociedad que se está dando, no solamente en el mundo de los contadores, sino en general, me parece. Pero creo que debemos, no creo, estoy convencido de que debemos de seguir trabajando. Primero, en el gremio, buscando canales a través de los cuales las mujeres se empoderen, darles esa posibilidad de que se empoderen y que sigan creciendo. Y segundo, y esto con todo el respeto que merecen, trabajar también en la mentalidad de la mujer, porque muchas mujeres empiezan ese camino, esa ruta, y tienen que tomar una decisión. Y te lo digo, mi esposa es contadora, y yo he conocido a varias contadoras que en el momento en el cual se convierten y tienen la fortuna de ser mamás, se ven en esa disyuntiva en donde tienen y deciden o se dedican a la familia o se dedican a la profesión, y el combinarlas no lo ven como una opción. Y esto, por eso es que, insisto, es un tema que debemos de trabajar para que la mujer cada vez se empodere y tenga ese convencimiento de que es posible trabajar en forma combinada, en conjunto con los caballeros, que tenemos que involucrarnos más con la familia, porque yo siempre he criticado esta situación de que nosotros inclusive decimos, bueno, la familia es en su mayor parte responsabilidad de la mujer, cuando nosotros somos parte esencial y vamos, deberíamos estar incorporados. Entonces, me parece que es un tema de cultura, de trabajo, de mentalidad que debemos de empezar a formar tanto en las mujeres como en los caballeros. Y desde luego también, hablando de la membresía, me parece que se está dando un efecto que debemos, desde mi perspectiva, impulsar. Hay muchas, y conozco contadoras que están trabajando, de hecho mi esposa hoy en día ya está trabajando, es empresaria, pero no está afiliada al colegio. Y probablemente muchas contadoras que en este caso ya están con esa combinación, están desempeñando esa labor, esa función de empresarias, contadoras, asesoras, pero quizás no están en número haciendo ese registro. Y esa parte me parece que es algo que deberíamos de empezar a hacer, que sean incluidas. No incluidas, ya son, sino más bien registradas y consideradas. Repatriarlas. Pues no, más bien contabilizadas. Sí, claro, contabilizadas. tiene todo sentido. O sea, yo lo digo con mi esposa. Sí, es un ejemplo. Ella ya hoy en día está trabajando, es directora general de una empresa, en este caso, que se dedica curiosamente a temas vinculados con el tema de la danza, y la verdad es que esta profesión la combina entre el tema de negocio, empresarial, y pues el tema de la familia, en donde mi hija le gusta la danza y por ahí abre un camino. Sí, mucho creo que de lo que sucedió específicamente con las mujeres que tienen familia, ¿no? Y que tenían una profesión, fue claramente, me parece que es eso, ¿no? O sea, a lo mejor llegar un momento en decir, bueno, o me dedico a trabajar o me dedico a la casa, ¿no? Y muchas de ellas no es, la verdad, lejano a saber para nosotros. Muchas de ellas tienen negocio, ¿no? Porque es la forma en que puedes combinar las dos cosas, ¿no? Claro. Teniendo tu propio negocio, siendo dueña de tu tiempo, ¿no? Y entonces, pues de esa manera tratar de sacarlo adelante. Pero sí, mucho de lo que nosotros queremos en este bienio precisamente es eso, acercar y que esas mujeres empresarias que son contadoras, ¿no? Que estudiaron la carrera, porque ahí están, o sea, los números nos los dicen claramente, ahí están afuera, ¿no? Ahí se encuentran, pero que se acerquen al colegio y que encuentren en el colegio una forma de tener las herramientas para su negocio, para emprender, para aquello que desean, ¿no? En la parte profesional, ¿no? Entonces, ese es en realidad pues parte del reto, ¿no? Sí, porque mira, la verdad es que, Salvador, no es un tema desde mi punto de vista de romper el techo de cristal a través de una cuota o saber que vamos a atraer a mujeres precisamente por eso, porque hay que tener una cuota del 30, del 40, del 50, paridad, de lo que sea. Realmente no se trata de eso. Como bien dijiste, es un tema que hay que abordar hacia empoderar a la mujer y darle las herramientas suficientes para poderlo llevar a cabo. Ellas tienen toda la capacidad, tienen todas las habilidades y muchas veces más grandes que nosotros. Si está trabajando
y está atendiendo una familia y tiene la visión precisamente de cómo manejar una casa, perdón. Es lo más importante. Pero es mucho más hábil que cualquier empresario. Entonces, y nos dominan, pues todavía más. Efectivamente. Pero la verdad es que sí, tenemos que darles las herramientas y los apoyos necesarios precisamente para romper este techo de cristal, para saber que lo que hacen es relevante. Y para eso, una de las herramientas que da el Colegio de Contadores Públicos de México es saber aquellas contadoras, y me vuelvo a las contadoras, que el estudiar, el tener la actualización constante, el tener cómo es hacer las cosas que vienen hacia el futuro, realmente es importante y que ellas tienen toda la capacidad de hacerlo y simplemente es acercarse con nosotros y desarrollar esas habilidades nuevas que están llevando a cabo. Ya las tienen, pero lo que tenemos que hacer es una actualización constante, una actualización continua, e igual que cualquier otro contador público en este México, se tienen que certificar. Ahora, nosotros, por ejemplo, yo pienso, ¿no? En el caso de tu esposa, que muy probablemente ella, pues durante muchos años no ejerció la carrera, estuvo dedicada muy probablemente a su hogar, a sus hijos, que es doble o triple trabajo, ¿no? Y ahorita, pues muchas veces a esas mujeres les cuesta trabajo encontrar la plataforma para poder tener un trabajo, para poner una empresa, porque muy probablemente hay una desactualización, ¿no? Y entonces nosotros en el colegio pues tenemos diferentes diplomados. Por ejemplo, está el diplomado de certificación, que todo el mundo dice, bueno, pero es que ese diplomado es para que te certifiques como contador público certificado. No, es que ese diplomado de certificación es un diplomado que te permite volver al estándar y volver a estar en el punto. ¿Dónde me quedé y a dónde ya estamos en este momento? El diplomado de certificación, por ejemplo, ¿no? Es un diplomado que te permite volverte a empapar de qué pasó con lo fiscal, pero ¿y qué cambió? ¿Dónde quedaron las facturas de papel? Exactamente, no, ahora está esto, o qué cambió en los impuestos, o qué cambió en las normas, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, es que el diplomado de certificación que tiene el colegio es solamente para aquellos colegas que se quieren certificar. No, también es útil para aquellos colegas que quieren regresar al mundo de la contabilidad y decir, oye, pues me quedé en el 2000 no sé qué y ahora cómo le hago para volver, ¿no? Bueno, ahí está el diplomado de certificación que te puede servir para volver a regresar a los temas y poder estar, que puedas tú ser elegible para las empresas, porque no nos vamos a engañar, sí hay una solicitud clara por parte de las diferentes empresas, por parte de las diferentes firmas, donde pues se requiere tener cierto expertise, pero además también pues estar al día, ¿no? Evidentemente. Y el colegio pues es parte de lo que acerca, ¿no? De lo que queremos acercar. Maravilloso. Fíjate que hablando de este tema, no solamente las mujeres, digo, a ver, Octavio, en este caso particular, él estudió comunicación, es comunicólogo, está casado con una contadora y bueno, hoy en su función de comunicólogo y director del área de mercadotecnia en Garrido Licona y también en su relación empresarial ya como promotor, pues él dijo, voy a estudiar contaduría. Correcto. Y yo lo digo porque no solamente en el caso de las mujeres, y aquí yo lo vinculo con el hecho de que yo recuerdo que Octavio me decía, yo no sé, esto es aburrido, ¿no? En un inicio, y ahora Octavio creo que has cambiado la forma de pensar. Totalmente, totalmente. A ver, algo que siempre le reconocí desde el día 1 a Salvador y a la firma, y en este caso a la profesión, es que yo le decía que mi primera impresión es que hacen creatividad desde su profesión. Es decir, también todo esto de lo que hemos venido platicando, temas de asesoría, temas de saber cómo leer un financiero, temas de cómo interpretar una norma, una ley. Vamos, eso de alguna manera también involucra un pensamiento creativo, un desarrollo de ideas, una abstracción de las mismas, para plasmarlo desde otro lienzo, el tema de la creatividad. Ahora, como bien decía Salvador, si a ti te apasionan los negocios, si a ti te gusta justo encontrar la manera de cómo lograr el sí, pues te va a encantar esta profesión, por supuesto que es para ti. Ahora, he conocido también muchísima gente que le encanta el tema creativo, pero que son contadores y que tienen alma de cineastas, de publicistas, de músicos, de escritores, y la verdad es que generan un balance bien interesante. Es verdad, desde afuera vemos la profesión con una venda, pero ya cuando la ves más de cerca, cuando la ves más desde adentro,
y sobre todo cuando le empiezas a entender, cuando empiezas a cuadrar el por qué si quitas de un lado, suma del otro, pero cómo se lee una... A ver, no vamos a entrar en tecnicismos, pero vuelve la profesión algo muy bonito, es totalmente genuino y me muy parece pragmática. que de aburrido tiene poco, es sumamente entretenido. Ahora también, por ejemplo, habrá que entender una cosa, el Colegio de Contadores, los cursos que tenemos no son solo para contadores, ¿eh? Claro. Quiero decirles. Tienen uno de contadores, de contabilidad para no contadores. Pero además hay muchos otros temas que cualquiera que tenga una empresa, Claro. algún abogado fiscalista que está por ahí viéndonos, cualquier persona que quiera entender un poco de los números, hay muchos cursos que nosotros tenemos como parte de nuestro portafolio, ¿no?, de oportunidades para quien no sea contador, ¿eh? Claro. O sea, nosotros ahora sí que, pues parte también de esta labor social que tenemos nosotros como colegio, pues implica el sí acercar el conocimiento y la actualización a nuestros asociados, pero también al resto de carreras afines, ¿no?, que también están ahí, que pues también está ahí para aquellos que quieran acercarse. Y esto precisamente es el mundo de los negocios. Claro. El mundo de los negocios nos orilla precisamente a dar esta actualización, esta capacitación para poder desarrollar. O sea, hablando de la creatividad, si un contador o alguien del mundo de los negocios no la contempla, entonces, ¿cómo puedes empezar a ver la distinción y el factor de lo que le llamamos los riesgos? Los riesgos que actualmente debemos de analizar, debemos de medir, debemos de evaluar y administrar esos riesgos, precisamente el contador público lo está desarrollando. Actualmente la parte de sostenibilidad, o sea, la parte de nos estamos abocando muchísimo en estos temas, porque no son unos temas de que, pues sí, que una norma contable te lo obliga, realmente estamos, sí, capacitando a nuestros contadores a su norma contable, pero al público en general, precisamente a ver la capacidad y la importancia que tiene de cómo revelar estos puntos de la sostenibilidad en cuanto a emisión de gases de invernadero, cuáles son las situaciones que están generando por la gobernanza, cómo están las situaciones sociales de cada una de las empresas, para que entiendan y puedan decir esto es lo que una compañía realmente es socialmente responsable. ¿No? Totalmente. Fíjate que mi hija está estudiando biología, está en la carrera previa para estudiar medicina. Y cuando hablé del tema de la sostenibilidad, porque ella ya vio parte de este tema en su profesión, me dijo, oye, fíjate que estoy viendo sostenibilidad, y comenzamos a platicar. Me dice, pero tú, ¿cómo sabes de este ¿Por qué tema? sabes, no? ¿Por qué sabes si tú eres contador? ¿Por qué Resulta sabes que de eso, todo lo papá? que tú dices en la parte científica, Sí. nosotros lo evaluamos, lo bajamos y lo ponemos en la parte del impacto económico que existe en las empresas, en las organizaciones, y lo proyectamos para ver que tu proyecto sea viable o no, y trabajamos en conjunto con científicos y con gente que están vinculados en este tema. Se quedó maravillada. Yo hasta le hice dudar de estudiar medicina. Para que vean cómo también en la profesión hay un lado hippie. Hay de todo. Donde también se puede fortalecer en un entorno ESG a las empresas de cara a, bueno, al final del día, y bien lo decía Saulfo, es más allá del cumplimiento, es el efecto que tener esta trazabilidad ESG va a generar a mediano y a largo plazo a favor pues del único planeta que tenemos, así es. el único que tenemos, y de la gente que lo habitamos. Y llegó para quedarse, 100%. Porque no es solamente también, como dices, no es un tema de si es el científico o es el contable. O sea, tú vas a un banco y contemplas ciertas métricas donde realmente eres sostenible, pues realmente vas a tener ciertos beneficios. Claro. O quieres algún financiamiento, quieres una negociación con alguna otra empresa, o ser proveedor de una empresa de consumo, etcétera, etcétera, definitivamente son temas que tienes que saber y tienes que llevar a cabo. Este planeta necesita de nosotros las personas para poderlo definir. De acuerdo. Y son parte, pues, de los temas que se van a seguir trabajando en el bienio. Otra cosa muy importante que lo mencionaba Adolfo y que me parece que en los últimos 4 años ya
se ha estado dándole mucha importancia es el tema del e-learning. Nosotros en el colegio se ha invertido en una plataforma para e-learning que, ojo, no estoy hablando de tomar el curso virtual, no, aquí estoy hablando de verdadera capacitación a través de una plataforma de e-learning para poder de manera asíncrona conectarte en el momento que tú quieras, que tú lo necesites. Ahorita está exclusivamente en temas, en diplomado, en los diplomados, pero la intención es llevar esa plataforma a otros temas, ¿no? Para que aquellos que por el trabajo, porque llevan la casa y el trabajo, no puedan tomar un curso de 4 a 8 de la noche, ¿no? O de 8 a 12 del día, a 1 de la tarde, poder tener acceso, ¿no? A esa plataforma y a esos cursos. Es parte de lo que tiene que ver también pues, con generar las oportunidades para que todos puedan tener esa capacitación y esa actualización. Entonces, parte de lo que viene para el bienio es terminar de explotar esa plataforma en la que se ha invertido en nuestro colegio. Maravilla. Oye, pues no nos alcanza el programa. El tiempo encima. Muchísimas gracias, queridos. Gracias. Rosalina, Adolfo, Rosalía. Un placer. Queridas y queridos, por supuesto, Salvatore, Gracias. corriendo lastimosamente. En una palabra, el reto será para este bienio. Yo creo que será la innovación, sin duda. Vamos todavía. Queridas y queridos, nos vemos la próxima semana. Les mandamos un fuerte beso y un abrazo desde acá, desde Entre Empresarios, a través de Heraldo Media Group. Chau, bye. Nos vemos. Un abrazo a todos los contadores.